En el apogeo de una boda que parecía sacada de un cuento de hadas, el grito desesperado de un niño rompe el silencio y hace añicos la felicidad. «Papá, por favor, no te cases con ella. Llama a la policía ahora». ¿Qué verdad terrible podría saber un niño de apenas 10 años, al punto de intentar impedir el nuevo comienzo de su propio padre? Esta no es solo la historia de una ceremonia interrumpida. Es un viaje angustiante a un abismo de secretos, mentiras y una traición tan profunda que conecta un nuevo amor con una muerte trágica y misteriosa. La revelación que está por venir sacudirá tus convicciones sobre la confianza, la intuición y hasta dónde puede llegar una persona para enterrar su pasado. Necesitarás ver cada segundo, pues la conclusión de esta historia traerá una justicia con un precio impactante e inolvidable. Si te conectas con narrativas que tocan el alma y desafían el corazón, aprovecha ahora para suscribirte al canal, porque no querrás perderte lo que está por venir. El año era 2023, en la pequeña y próspera ciudad de San Lorenzo, un lugar donde las apariencias eran una forma de arte y los secretos, como las raíces de un árbol viejo, se extendían por debajo de la superficie, invisibles pero poderosos. En la suite más lujosa de la Hacienda del Sol, Clara se contemplaba en un espejo de cuerpo entero. Era la imagen misma de la perfección nupcial, una estatua de mármol y seda, envuelta en un vestido que era menos una prenda y más una promesa. Cada perla, bordada, cada capa de tul, había sido elegida para construir una narrativa de pureza y esperanza. Sin embargo, su reflejo era una mentira. Sus ojos, de un azul tan profundo que parecían contener el océano, eran el epicentro de una tormenta. Dentro de ella, un huracán de secretos, miedo y culpa amenazaba con destruir no solo su futuro, sino todo lo que tocara. En menos de una hora, estaría caminando hacia el altar para casarse con Samuel Rivas, el hombre que había sido su faro en la oscuridad. Samuel, un arquitecto de renombre, viudo, con una bondad y una integridad que a ella le parecían de otro mundo, la había encontrado un año atrás. La había visto en su estado más roto y, en lugar de huir, le había ofrecido un refugio. Él y su hijo de 10 años, David, eran la personificación de una segunda oportunidad, una vida que Clara codiciaba con la desesperación de quien se ha ahogado y vuelve a respirar, pero el aire que llenaba sus pulmones estaba envenenado. Su nueva vida, tan cuidadosamente construida, se asentaba sobre un abismo de mentiras, un pasado tan tóxico que su revelación sería apocalíptica. Un recuerdo, nítido y doloroso, la asaltó. Se vio a sí misma 5 años atrás, en un apartamento anónimo en las afueras, el olor a tabaco y a dinero sucio. Javier, su mentor y su demonio, le sonreía desde el otro lado de una mesa cubierta de fajos de billetes. «¿Ves, Clarita?», le había dicho, sus ojos fríos y calculadores. «El mundo es de los listos, no de los buenos. Y tú y yo somos muy listos». Ella había sido su alumna más aventajada, su cómplice en un mundo de estafas y engaños, seducida por el poder y el peligro. Fue María, la difunta esposa de Samuel, a quien conoció en un centro comunitario donde ambas eran voluntarias, quien le mostró que existía otra forma de vivir. María, con su risa fácil y su empatía infinita, había visto a través de su coraza. «Nunca es tarde para ser la persona que quieres ser, Clara», le había dicho. Le ofreció una mano, una salida, pero escapar de la órbita de Javier nunca fue tan simple. Él no dejaba ir sus inversiones. Y ahora, en el día que debía sellar su escape definitivo, sentía su sombra más larga que nunca. La puerta se abrió y Paula, su hermana mayor, entró. Abogada, estratega y arquitecta de la nueva identidad de Clara, Paula era la personificación de la lógica fría. Su participación en esta boda iba más allá del afecto fraternal. Era la culminación de un proyecto. La unión de Clara con un Rivas significaba seguridad, estatus y el cierre definitivo de un pasado que amenazaba con salpicarlas a ambas. «Borra esa cara de tragedia. Hoy es el día más feliz de tu vida, ¿recuerdas?», dijo Paula, su tono práctico cortando el aire tenso. «Samuel está loco por ti. Solo tienes que actuar tu parte un poco más. No es una actuación, Paula. Yo lo amo», susurró Clara, aunque la palabra amor se sentía complicada, manchada. «Pero el miedo es como un animal dentro de mí, arañando para salir. Pues, enciérralo».
replicó Paula, ajustando el velo de Clara con dedos precisos. Has construido una fortaleza. Hoy pones la última piedra. Sonríe. Di, sí, acepto, y sé la señora Rivas. Lo demás es ruido. El pasado no puede tocarte si tú no lo dejas entrar. Mientras las hermanas sellaban su pacto de silencio, en otra habitación, David Rivas sentía que el mundo se encogía a su alrededor. Hacía 3 semanas, una noche en que el insomnio lo había llevado a la sala de estar, había cogido la tableta de Clara para jugar. Iba a abrir su juego de construcción de ciudades cuando una notificación de correo electrónico apareció en la pantalla. El remitente era un tal Javier. El asunto, recordatorio de pago. El corazón de David, movido por un impulso que no comprendía, le llevó a tocar la notificación. El correo se abrió. Clarita, se acerca fin de mes. Necesito el dinero acordado. No querrás que tu prometido se entere de los detalles de cómo su querida María tuvo ese desafortunado accidente, ¿verdad? Tú y yo sabemos que se metió donde nadie la llamó. Mantén tu parte del trato y yo mantendré mis recuerdos en el olvido. David sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Las palabras accidente y mamá, juntas de esa manera, el tono amenazante. Releyó el mensaje una y otra vez, su mente infantil tratando de procesar un veneno para el que no tenía antídoto. Desde ese momento, cada gesto de Clara, cada palabra de amor hacia su padre, se había convertido en una mentira. Había intentado hablar, pero ¿cómo se dicen palabras tan monstruosas? Hoy sentía que el tiempo se había acabado. Debía hacer algo, lo que fuera, para proteger a su padre de la mujer de los ojos tristes y los secretos terribles. Unos golpes suaves en la puerta de la suite interrumpieron los pensamientos de Clara. Era Samuel. Un último vistazo, por favor, suplicó su voz cálida a través de la madera. Paula asintió a Clara y salió. Cuando Samuel entró, su rostro se iluminó con una alegría tan genuina que a Clara le resultó casi doloroso presenciarla. No podía esperar, dijo, tomándola de las manos. Cada segundo que pasa estoy más seguro de que soy el hombre más afortunado del mundo. Le habló de la casa que estaban construyendo, de cómo David necesitaba su calidez. Está un poco callado hoy, pero sé que en el fondo está feliz por nosotros. Eres la pieza que le faltaba a nuestra familia, y ustedes son la mía, respondió Clara, las palabras saliendo de forma automática, mientras su alma gritaba. Cuando él se fue, ella se apoyó contra la puerta, sin aliento, como si acabara de correr una maratón. La máscara estaba en su sitio. El telón estaba a punto de subir. Era hora de la función final. La música comenzó a sonar, una melodía suave y esperanzadora que era una cruel ironía. Clara caminó por el pasillo, un autómata en un vestido de ensueño. Vio los rostros de los invitados, sonrisas, algunas lágrimas de emoción. Vio a Samuel en el altar, su ancla, su refugio, su mayor engaño. Y entonces vio a David. El niño estaba rígido como una estatua, su pequeño traje oscuro demasiado grande para sus hombros cargados de un peso inmenso. Sus ojos no parpadeaban, estaban fijos en ella, y en ellos no había nada de infantil. Había juicio, había miedo, y había una resolución de acero que le heló la sangre a Clara. Supo, en ese instante, que algo iba a suceder, que el animal que llevaba dentro estaba a punto de ser liberado a la fuerza. Llegó al altar. Samuel tomó su mano helada. El sacerdote comenzó a hablar. Las palabras eran un zumbido, un ruido de fondo para el drama silencioso que se desarrollaba entre la novia y el hijo del novio. Clara no podía apartar la vista de David. David no apartaba la vista de ella. Era un duelo de miradas sobre un abismo de secretos. Si alguien conoce alguna razón por la cual esta pareja no deba unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio protocolario se extendió. 1 segundo. 2. Clara casi se permitió respirar. Yo, la palabra, gritada por una voz infantil pero cargada de una fuerza adulta, hizo añicos la quietud. David dio un paso al frente, su pequeño cuerpo temblando de adrenalina y miedo. Un jadeo colectivo, 200 cabezas girando. La sonrisa de Samuel se congeló y se desmoronó. La de Clara se evaporó, dejando tras de sí una máscara de puro terror. No lo hagas, papá, suplicó David, su voz ahora más alta, más desesperada. David, por favor, vuelve a tu asiento, intentó Samuel.
su voz una mezcla de vergüenza y confusión. «No», gritó el niño, avanzando hasta el altar. Señaló a Clara con un dedo acusador. «No puedes casarte con ella, es mala, es una mentirosa». El caos estalló. Murmullos, cuchicheos. Paula se levantó, su rostro una furia helada. Clara intentó una última y patética maniobra de control. «David, cariño, hablemos después. No me toques», retrocedió él, como si su mano fuera a quemarle. «Papá, por favor, escúchame. Llama a la policía. Llama al 911 ahora. No dejes que te engañe». La insistencia en la policía, lo extremo de la petición, finalmente atravesó la confusión de Samuel. Miró a Clara, realmente la miró, y la duda que había sentido fugazmente antes se convirtió en un monstruo. La mujer que tenía delante no parecía ofendida, parecía atrapada. «¿Qué está pasando, Clara?», preguntó Samuel, su propia voz comenzando a temblar. Y entonces, David lanzó la granada que lo volaría todo por los aires. «Ella tiene secretos, papá. Secretos sobre mamá. Vi sus correos con un hombre. Hablaban del accidente. La muerte de mamá no fue un accidente. Y ella lo sabe». La última frase resonó en el silencio atónito. La muerte de María, el santuario más sagrado del dolor de Samuel, profanado en medio de su supuesta felicidad, fue el fin. Samuel miró el rostro aterrorizado de la mujer que amaba y supo, con una certeza que le desgarró el alma, que su hijo decía la verdad. Lentamente, con una finalidad terrible, retiró su mano de la de Clara. El contacto roto fue un veredicto. «Se acabó», susurró, las dos palabras más devastadoras que Clara había oído en su vida. Se dio la vuelta, caminó hacia su hijo, lo envolvió en sus brazos y, sin mirar atrás, abandonó el altar, la boda y a la mujer que había destrozado su mundo por segunda vez. La imagen de Samuel y David desapareciendo por el pasillo se repitió en la mente de Clara en un bucle tortuoso. El mundo se había detenido, pero ella seguía en el centro de un escenario indeseado, con cientos de ojos clavados en ella, diseccionando su humillación. El lujoso ramo de calas y orquídeas se sintió de repente pesado. Un cetro de un reino que acababa de implosionar cayó de sus manos, esparciendo sus pétalos blancos sobre la alfombra como una nevada fuera de temporada. Paula, siempre la estratega, reaccionó. «No te quedes ahí, levanta la cabeza», siseó, agarrándola del brazo con la fuerza de un halcón. La guió a través de una salida lateral, lejos de la creciente ola de murmullos. El corto paseo hasta la suite nupcial pareció un camino de la vergüenza. Una vez dentro, con la puerta cerrada, la furia de Paula estalló. «¿En qué estabas pensando?», gritó, su compostura profesional hecha añicos. «Dejar que un niño te desmantele de esa manera. Toda nuestra planificación, años de trabajo, por el desagüe». «Él sabe, Paula», dijo Clara, su voz hueca mientras se dejaba caer en un sillón de terciopelo. «Sabe de Javier, sabía de los correos, lo sabe todo». «No sabe nada», espetó Paula. «Sabe fragmentos que tú deberías haber controlado. Podrías haberlo negado, haberlo llamado una fantasía infantil, una manifestación de su trauma. Pero te congelaste, le diste la victoria». Durante las siguientes horas, la suite se convirtió en un cuarto de guerra. Paula intentaba frenéticamente salvar los restos del naufragio, enviando mensajes a Samuel, llamando a su madre, Elena, tejiendo una narrativa de un niño profundamente perturbado y una novia desconsolada, pero comprensiva. Pero sus mensajes no recibían respuesta. El silencio del otro lado era una pared de granito. En una casa al otro lado de la ciudad, Samuel estaba tratando de respirar. Había dejado a David con Elena, necesitando estar solo para procesar la magnitud de la traición. El amor que sentía por Clara era un miembro fantasma. Le dolía, sentía su presencia, pero sabía que había sido amputado. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Recordó la reticencia de Clara a hablar de su pasado, la forma en que desviaba las preguntas. Había interpretado su secretismo como el dolor de un pasado difícil, no como la ocultación de un presente peligroso. La confianza, el fundamento de todo lo que habían construido, se había pulverizado. Pasaron 4 días de un silencio agónico. 4 días en los que Clara vivió en un limbo, suspendida entre la vida que había perdido y un futuro aterrador. Paula,
Al ver que su estrategia de control de daños no funcionaba, se volvió más agresiva. «Tienes que ir a verlo», le ordenó. «Preséntate en su puerta. Llora. Suplica. Recuérdale por qué se enamoró de ti. Los hombres como Samuel son débiles ante las lágrimas de una mujer hermosa. Lucha por tu futuro, Clara». Pero la idea de otra actuación, de otra súplica basada en la manipulación, le revolvía el estómago. Estaba agotada. El motor que la había impulsado durante años, el miedo, se había quedado sin combustible. La noche del cuarto día, la confrontación que temía llegó a su puerta. Un golpe seco, autoritario. Clara miró por la mirilla y su corazón se detuvo. Era Javier. Su sonrisa era una línea delgada y cruel. Abrió la puerta, sabiendo que no tenía otra opción. «Hola, Clarita», dijo, entrando sin ser invitado. Su presencia llenaba la habitación, chupando todo el aire. «He oído que la boda fue todo un acontecimiento. Lástima que no me invitaras». «¿Qué quieres, Javier?», dijo Clara, su voz apenas un susurro. «Lo de siempre», respondió, sentándose en el sofá como si fuera el dueño del lugar. «Nuestro acuerdo. De hecho, dadas las circunstancias, creo que mi tarifa por silencio ha subido. Tu prometido parece ser un hombre de recursos, o lo era». Se rió, un sonido áspero y desagradable. «Pero lo más preocupante es lo que he oído sobre el pequeño David. Un niño muy hablador. Los niños habladores a veces tienen accidentes. Sería una verdadera tragedia, ¿no crees?». La amenaza, tan velada como una daga de cristal, fue el catalizador. El miedo que había paralizado a Clara durante años se transmutó, de repente, en una furia protectora. No era su propia vida lo que estaba en juego. Era la de un niño inocente. Un niño cuya madre ya había muerto por culpa de los secretos de este hombre. En ese instante, algo cambió en Clara. La mujer que había pasado años huyendo y escondiéndose murió en ese sofá. Nació otra, una que ya no tenía nada que perder, excepto la última pizca de su humanidad. Cuando Javier se fue, después de darle 24 horas para conseguir una suma de dinero imposible, Clara no llamó a Paula. No planeó una nueva mentira. Tomó su teléfono y marcó el número de Samuel. Sabía que probablemente no respondería, pero tenía que intentarlo. Para su sorpresa, él contestó al segundo tono. Su hola fue seco, sin emoción. «Samuel, soy yo», dijo Clara. Su voz firme, desprovista de la histeria o el ruego que él podría haber esperado. «No te pido que me creas, no te pido que me perdones. Te pido que me escuches, no por mí, por David. Javier ha estado aquí. Lo ha amenazado». Hubo un largo y tenso silencio. Clara podía oír la respiración de Samuel al otro lado. Podía imaginar la lucha en su mente. «¿Por qué debería creerte ahora, Clara?», dijo él finalmente, su voz cargada de un dolor gélido. «Porque ya no tengo nada por lo que mentir», respondió ella con una sinceridad brutal. «Lo he perdido todo. Lo único que importa ahora es proteger a tu hijo. Hay cosas que no sabes, Samuel. Cosas sobre la muerte de María. Cosas que Javier me ha obligado a callar. Por favor, tienes que escucharme». De nuevo el silencio. Y luego, la voz de Samuel, diferente, tensa con una nueva urgencia. «¿Dónde estás?». «Voy para allá». No era una reconciliación. Era el comienzo de una guerra. Y por primera vez, estarían en el mismo bando, aunque un océano de mentiras y dolor los separara. La reunión tuvo lugar en el salón que debía haber sido el corazón de su hogar. La atmósfera era gélida. Samuel no vino solo. Su madre, Elena, una mujer cuya gentileza ahora estaba recubierta por una capa de acero protector, entró con él. Se sentaron frente a Clara, no como familia, sino como un tribunal, y Clara confesó. No fragmentos, no medias verdades. Lo vomitó todo en una avalancha de palabras dolorosas. Su vida con Javier, la red de estafas y lavado de dinero, su complicidad inicial, el miedo que se convirtió en una jaula, y luego la historia de María. «María fue mi salida», dijo, con la voz quebrada por primera vez. «Ella vio algo en mí que ni yo misma sabía que existía. Me consiguió un trabajo, me ayudó a encontrar un apartamento, me dio una segunda oportunidad. Pero Javier no suelta a sus inversiones tan fácilmente». Contó cómo Javier la había chantajeado desde entonces, utilizando su pasado como un arma para extorsionarla. Y finalmente llegó a la parte más difícil. María descubrió lo que Javier estaba haciendo.
No eran solo estafas menores, era una red de lavado de dinero que involucraba a gente poderosa de esta ciudad. María, con su mente para los números, comenzó a atar cabos. Quería ir a la policía. Se enfrentó a Javier. Yo estaba allí. Lo escuché amenazarla. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Le rogué que lo dejara, que era demasiado peligroso. Pero ella era valiente, mucho más que yo. Dijo que no podía vivir sabiendo que esa gente se salía con la suya. 2 días después tuvo su accidente. Y no dijiste nada. La voz de Samuel era un susurro helado. Dejaste que todos creyéramos que fue un accidente. Dejaste que mi hijo creciera sin su madre, sabiendo lo que sabías. Tenía miedo. Sollozó Clara. Javier me dijo que si hablaba me pasaría lo mismo. Y le creí. He vivido con ese miedo y esa culpa cada segundo de cada día. Cuando te conocí, Samuel, vi una oportunidad de escapar, de crear una vida tan diferente a la anterior que casi me convencí a mí misma de que el pasado no existía, pero siempre estuvo ahí. Y ahora ha amenazado a David. Y eso no puedo permitirlo. Cuando terminó, un pesado silencio llenó la habitación. Elena, que había permanecido inmóvil, se acercó a su hijo. Entonces, Samuel habló, y sus palabras cambiaron el curso de todo. Mientras tú estabas callada, María actuó, dijo, su voz resonando con una mezcla de dolor y orgullo. Sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo. David encontró esto, en un abrigo de su madre. Le entregó el papel a Clara. Era una página arrancada de un diario, con la caligrafía inconfundible de María. Clara leyó las palabras que su amiga había escrito 2 días antes de morir. He descubierto algo terrible, algo que va más allá de Clara. Ella es solo un peón. Javier es un intermediario para gente muy poderosa. Lavado de dinero, corrupción política. Clara está aterrorizada. Intenté convencerla de que habláramos, pero no se atreve. No la culpo, pero no puedo ser cómplice con mi silencio. Mañana tengo una cita con un periodista de investigación. He reunido pruebas. Si algo me sucede, todo está en una caja de seguridad en el Banco Central. La clave es el día de nuestro aniversario, 15 de octubre. Por David, por la verdad. Leer las últimas palabras de su amiga fue como recibir un golpe en el alma. La magnitud de la valentía de María y de su propia cobardía la aplastó. Su silencio no solo había sido una falta de coraje, había sido una traición directa al legado de la única persona que había creído en ella. Samuel la miró, y por primera vez, Clara vio algo más allá del dolor. Vio una resolución de hierro. Vamos a ir a ese banco, declaró. Vamos a sacar esas pruebas. Y vamos a usar cada pieza de información que tú tienes en esa cabeza para destruir a Javier y a todos los que lo protegieron. No vas a luchar por mi perdón, Clara. Vas a luchar por la justicia de María. Me lo debes a mí. Se lo debes a David. Pero sobre todo, se lo debes a ella. Era una condena y una misión. Clara asintió, secándose las lágrimas. Su camino hacia la redención no sería a través del amor, sino a través de la guerra. Y por fin, estaba lista para empuñar un arma. El aire en la bóveda del Banco Central era frío y estéril. Un stark contraste con el torbellino de emociones que agitaba a Clara y Samuel. La caja de seguridad metálica que les entregaron se sentía como un artefacto de otro tiempo. Un cofre del tesoro lleno de una verdad peligrosa. Dentro, encontraron un disco duro externo, un fajo de notas manuscritas y varias grabaciones en microcasetes. Una tecnología que delataba el tiempo que esos secretos llevaban enterrados. En la tensa seguridad del coche, conectaron el disco duro a un portátil. Lo que María había compilado era asombroso. No era solo una contable, había sido una detective. Había rastreado transacciones, creado diagramas de flujo de empresas fantasma y había escrito perfiles detallados de cada jugador clave en la red de Javier, el concejal Méndez, que aprobaba permisos de construcción a cambio de sobornos, el juez Figueroa, que desestimaba casos inconvenientes, y una docena de empresarios locales que blanqueaban sus ganancias a 1970 a través de los esquemas de Javier. Las grabaciones eran aún más escalofriantes. Escucharon la voz de María, firme y clara, enfrentándose al concejal Méndez. Escucharon las amenazas veladas de Javier y escucharon una conversación entre Javier y un interlocutor desconocido discutiendo cómo
solucionar el problema de la señora Rivas de forma permanente. Samuel tuvo que aparcar el coche, superado por la emoción, escuchar la voz de su esposa, tan llena de vida y de una valentía que él nunca había comprendido del todo, y luego escuchar el frío cálculo de sus asesinos. Era una tortura. Clara, a su lado, se convirtió en la guía inesperada a través de ese laberinto de maldad. «Conozco este lugar», decía, señalando una dirección en las notas de María. «Es un almacén abandonado en el muelle. Javier lo usaba para sus reuniones. Nadie iría allí a menos que fuera necesario». Su conocimiento del inframundo de Javier, antes una fuente de vergüenza, era ahora su arma más valiosa. La nota de María mencionaba a otro detective, el honesto, cuyo nombre no era Figueroa, sino Morales. «Recuerdo a Morales», dijo Samuel, un tipo joven, idealista. Lo trasladaron a otra prefectura justo después de que el caso de María se cerrara. El plan tomó forma, una estrategia de alto riesgo con Clara como pieza central. Ella era la única persona que Javier creería que podría haber encontrado las pruebas. Ella era el cebo. Contactaron al detective Morales a través de un canal seguro que un amigo de Samuel en ciberseguridad les ayudó a establecer. Al principio, Morales se mostró escéptico, pero las pruebas que le enviaron lo convencieron. Era el caso que nunca le habían dejado investigar, la espina que llevaba clavada durante años. Acordó montar una operación encubierta con un pequeño equipo de agentes federales de su confianza, puenteando a la corrupta policía local. La llamada de Clara a Javier fue una obra maestra de actuación, nacida de años de miedo genuino. «Javier, he encontrado el seguro de vida de María», le dijo, su voz una mezcla calculada de pánico y avaricia. «Todo, los nombres, las cuentas, tus conversaciones grabadas, tu vida entera está en este disco duro». Hubo un silencio al otro lado y luego una risa seca. «Astuta, Clarita, siempre lo fuiste. Está bien, tienes tu trato. Esta noche, el viejo almacén del muelle, donde nos conocimos. Ven sola y trae el disco». La trampa estaba tendida. El almacén, un esqueleto de metal y hormigón abandonado, era el escenario perfecto para el acto final. Figueroa y su equipo se posicionaron en las sombras, en los tejados cercanos, con micrófonos direccionales y cámaras de visión nocturna. Clara entró en el almacén. El aire olía a sal, óxido y peligro. Estaba sola. El disco duro que llevaba en el bolso era una copia sin valor. El original estaba seguro con Figueroa. Una única bombilla colgaba del techo, arrojando un círculo de luz pálida sobre el suelo polvoriento. Javier llegó, flanqueado por sus dos gorilas de siempre. «¿Dónde está?», preguntó, sin preámbulos. «El dinero primero», respondió Clara. «No habrá dinero», dijo él, acercándose, su rostro contorsionado por la rabia. «Solo hay un final para los cabos sueltos. Deberías haber aprendido la lección de María. Era fuerte, y los fuertes se rompen. Tú eres débil, y los débiles simplemente son aplastados». Se abalanzó sobre ella para arrebatarle el bolso. Fue la señal. «Ahora», gritó la voz de Morales por los altavoces. Las puertas del almacén reventaron. Haces de luz de potentes focos inundaron el lugar, cegando a los criminales. Figuras oscuras con equipo táctico descendieron en rappel desde las vigas. El caos fue total. Javier, en un último acto de desesperación, sacó un arma, pero un disparo preciso de un agente le hizo soltarla. En segundos, él y sus secuaces estaban inmovilizados en el suelo. Mientras se lo llevaban esposado, sus ojos llenos de odio se cruzaron con los de Clara. Pero ella ya no era la mujer aterrorizada que él había controlado durante años. Lo miró con una calma absoluta, la calma de quien ha caminado por el fuego y ha salido del otro lado, no ilesa, pero sí purificada. El juicio fue un espectáculo mediático que paralizó la ciudad. La red de San Lorenzo fue desmantelada pieza por pieza. El testimonio de Clara, junto con las pruebas irrefutables de María, fue la clave. Subió al estrado y lo contó todo, su voz clara y firme, sin ocultar su propia complicidad y su larga cobardía. Fue su confesión pública, su acto final de penitencia. Javier y sus cómplices, incluyendo al concejal y al juez corrupto, recibieron sentencias de cadena perpetua. La justicia, por fin, había prevalecido. A Clara, por su papel crucial como testigo protegida, se le concedió una sentencia suspendida y una nueva identidad. Antes de desaparecer,
se reunió con Samuel una última vez. Se encontraron en un parque, un lugar neutral. Gracias, Clara, dijo él, y en su voz ya no había odio, solo un cansancio infinito y un atisbo de paz. Hiciste lo que tenías que hacer, le diste justicia a María. Era lo mínimo que podía hacer, respondió ella. David, está bien, está sanando. Es un niño fuerte, como su madre. Hizo una pausa. Te perdono, Clara, no por lo que me hiciste a mí. Quizás nunca pueda perdonar eso, pero te perdono por tu miedo y te agradezco que lo vencieras al final. Ese perdón, limitado y condicional, fue más de lo que Clara esperaba. Asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Adiós, Samuel. Adiós, Clara. Se dio la vuelta y se marchó, sin mirar atrás. Caminó hacia una vida anónima, una vida sin lujos, sin amor romántico, pero una vida construida sobre la roca sólida de la verdad. Una vida en la que, cada día, intentaría ser digna del sacrificio de María. Había perdido una boda, pero había ganado su alma. Años después, en una pequeña ciudad costera a miles de kilómetros de distancia, una mujer llamada Isabel regentaba una pequeña librería de segunda mano. Un día, un cliente dejó olvidado un periódico de San Lorenzo. En la sección local vio una foto de Samuel y un David ya adolescente, inaugurando el Centro Comunitario María Rivas. Sus sonrisas eran amplias y genuinas. Isabel sonrió también, una sonrisa tranquila y genuina. Dobló el periódico y volvió a colocar un libro en una estantería. Estaba en paz. La verdad, finalmente, los había hecho libres a todos. Por supuesto, mis disculpas por el descuido. Aquí está la conclusión en español. Hemos llegado al final de este intenso viaje de secretos y redención. Y ahora la pregunta es para ti. Si estuvieras en el lugar de Samuel, ¿en quién creerías? ¿En el amor que prometía un futuro feliz o en la intuición desesperada de tu propio hijo? Nos encantaría saber tu opinión, así que comparte lo que harías aquí en los comentarios. Historias como esta, que nos tocan profundamente y nos hacen reflexionar, son el alma de nuestro canal. Para asegurarte de no perderte ninguna narrativa transformadora, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. No te vayas todavía. La historia sorprendente que ya está apareciendo en tu pantalla es nuestra próxima recomendación para ti. Haz clic en ella y continúa esta inmersión de emociones con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.